Bienvenidos a Ciencia 360, el programa que toma en serio tus preguntas acerca de ciencia y teología. Les habla Efraín Velázquez, profesor de Arqueología y Hebreo Bíblico para el Seminario Teológico Adventista Interamericano. En esta ocasión estaremos hablando de cómo relacionar a los niños y adolescentes con el tema de ciencia. Y para eso tenemos nada más y nada menos que al pastor Julio C. Javier, quien es director de jóvenes de la Unión Puertorriqueña. Julio, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Realmente te invitamos para esta ocasión porque aparte de nosotros traer a científicos, expertos en áreas como es la química, la astronomía, la física o la biología, tenemos una preocupación. Para nosotros tener este ambiente de 360, de ir a todos los ángulos, queremos ver cómo tú, como educador de varias décadas en esa área, tú has podido alcanzar la mente y la imaginación de muchos de los jóvenes. Yo tengo que admitir que yo fui uno de ellos, aunque yo era un adolescente, tú eras jovencito también, cuando nos llevabas esos materiales a la academia para esa semana de oración, yo estaba en 9º grado, y realmente fue fascinante ver cómo tú presentabas estos diferentes artefactos que se relacionaban a la Biblia y también se relacionaban a la naturaleza, aprendiendo, yo me imagino también uno de tus mentores, el pastor Eliezer Meléndez. Y tal vez nos pudieses hablar un poco acerca de las razones del interés de los niños para la ciencia, cómo cultivarlo, algunas de esas experiencias y cómo los padres y maestros lo pueden aplicar. En primer lugar, ¿qué tú estás haciendo ahora en relación con los niños como educador y cómo estás usando la ciencia en esta fase de tu ministerio? Desde hace 41 años he estado envuelto en estas actividades a través de los clubes de conquistadores de la Iglesia Adventista y a través de las diferentes agrupaciones juveniles. Pero específicamente hace unos 22 años me confronté con la realidad de tener que enseñar a nuestros jóvenes de una forma interactiva y de una forma donde ellos pudieran apreciar material científico y material que les abriera los horizontes de su mente. Y desde hace unas décadas he estado interactuando con ellos para traerles realidades de la vida y que ellos puedan aprender. Es uno de los objetivos de las especialidades JA, de los jóvenes adventistas, de que nuestros jóvenes aprendan diferentes disciplinas y diferentes conceptos educativos. Nosotros hemos estado trabajando desde hace tiempo con este asunto de la ciencia, especialmente la ciencia aplicada a principios de creación, porque vemos y entendemos que es una realidad que nuestros jóvenes están confrontando cada día. Cómo explicar la vida, cómo explicar el origen de la vida, cómo poder entender muchas enseñanzas que hay en la Biblia versus enseñanzas que ellos reciben en el sistema de educación, que cuando el sistema de educación es el sistema público o es el sistema que controla el gobierno o sistemas alternos, ellos ven allí unas realidades y ven también unas enseñanzas por parte de profesionales, de científicos, de personas preparadas que no siempre están en armonía con las enseñanzas que nosotros le llevamos, que son bases, son con base en la palabra de Dios, en la Biblia. Y por lo tanto, pues, se hace bien importante que aprendamos a manejar esas situaciones y a educarlos. Es interesante cómo tú lo has integrado, porque tu primera preparación académica, tu primer bachillerato era en el área de ciencias, era un BS, tenía que ver con ciencias, en este caso en el área de enfermería. Exacto. Y después tu segundo grado de bachiller lo haces en el área de teología, así que combinas esas dos áreas en tu preparación académica y entonces lo estás llevando, en este caso, a los jóvenes. Tu función ahora como director de jóvenes, tú estás trabajando en la isla de Puerto Rico y allá entonces me imagino que harás diferentes actividades en las cuales involucras el tema de la ciencia, no solamente las otras áreas de trabajar con jóvenes, sino que he visto, por lo menos yo he participado en algunas de esas actividades, que integra bastante la ciencia. ¿Cuál es tu motivación? Mi motivación es que los jóvenes puedan aprender de una forma balanceada, que puedan experimentar y tener experiencias donde ellos puedan suplementar aquellas enseñanzas que se le dan en el hogar y que se le da en la misma escuela. He tenido la virtud y tenido la facilidad y también la motivación de poder conseguir muchas piezas de colección. Me encantan los museos, me encantan las piedras, las rocas, los minerales, los caracoles y todo lo que puedo alcanzar y puedo agrupar y traer a Puerto Rico
llevarlo allá a la isla para que nuestros niños y jóvenes se expongan a material diferente, a material que les va a abrir el horizonte, les va a abrir tal vez la visión de que existen cosas variadas, sea un impacto en sus vidas. No que solamente se limiten a lo que ven en los libros. En Puerto Rico no tenemos tantos museos, no hay tantas áreas de enseñanza de historia natural y por lo tanto he procurado adquirir muchas piezas de colección para que ellos puedan exponerse de una forma interactiva con todo ese producto y puedan aprender. Así que esa es la primera parte que tal vez pudiésemos hablar con los maestros, educadores, pastores, padres, que de alguna manera tendrían que invertir en algunos elementos, ya sean colecciones, fotos, y los que tengan la oportunidad de exponerlos a algunas actividades de día de campo o algunos museos o lugares en los cuales ellos se puedan exponer. Así es. Eso implica una inversión, me imagino, para ti. Claro que sí. Hay que entender de que los jóvenes y los niños aprenden por una diversidad de métodos. No solamente es estar en un salón de clase escuchando a un instructor, no solamente es la lectura, hay algo más. Ellos tienen que entender, o los educadores tienen que entender de que los niños, mientras más interactivos seamos con ellos, más ellos asimilan. Vestirlo de un personaje, ellos aprenden a vivir el personaje. Cuando les mostramos una piedra rara, un mineral, y se lo damos para que ellos lo toquen. Muy bien. Para que aprecien los colores, para que tengan una pequeña y breve experiencia apreciando el peso de ese mineral, también hay algo que ellos pues, pueden recibir de primer orden y eso lo va a ayudar en el proceso de educación y de asimilación de esos conceptos. Sí, que yo he visto que tú utilizas los 5 sentidos. Tú los expones, en el caso específico de tu colección de fósiles, tú los expones a el tacto. Hay elementos que tú dices no tocar, pero hay otros que pones tocar. Exacto. Precisamente porque quieres que ellos usen su tacto. También tienes el olfato, tienes petróleo como parte de esa colección de los fósiles. Ellos pueden también escuchar diferentes elementos cuando están moviendo y demás. Ellos pueden, en este caso, el único que no podemos es gustar, no lo podemos explorar, pero sí oler también, como mencioné anteriormente, y sobre todo lo visual. En este caso, tú no solamente coleccionas en base a lo que consigues en el exterior, sino que también haces trabajo de campo y tienes fósiles que también has podido conseguir. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Es una experiencia maravillosa. Especialmente cuando tú te llevas a los niños y a los jovencitos a que te acompañen. Muy bien. Y podamos desenterrar de montaña adentro esas piezas, esos recuerdos del pasado. Muy bien. Pues ellos se ven en un mundo diferente. Junto con mi clase teórica, les muestro fotos, les muestro diferentes presentaciones electrónicas, películas, las exhibiciones en vivo que ellos están allí apreciando y planificamos una salida. Muy bien. Donde ellos van al campo, especialmente tratamos de buscar en la piedra caliza, muy bien, que ha sido recién excavada por alguna maquinaria, para que se nos haga la vida un poco más fácil. Y vamos allí en vivo, ellos con su picota, con su martillo, con su cincel, con sus instrumentos de desenterrar. Ellos van al campo y allí obtienen sus muestras, sus propios especímenes. Y te digo que es una experiencia maravillosa. Hay que verlo, la carita de que, mira, encontré uno, y cómo se clasifica este, y cómo se llama este. Y la experiencia de aprendizaje con la realidad de la naturaleza, con la realidad de la historia del mundo, pues es más compenetrada a través de esa experiencia. Yo miro las conversaciones que se tienen en camino a. No solamente cuando llegamos al lugar, llegáramos a una tienda, que lo compramos y lo llevamos, sino que durante ese camino, la trayectoria desde que uno se monta en el automóvil y vamos en camino hacia allá, nos paramos, tenemos que estar 1, 2 o 3 horas en el camino hasta llegar hasta ese lugar, pues son parte, me imagino, de la educación que tú estás tratando de transmitir a estos muchachos en base a la ciencia. Exacto. No solamente en el sentido de lo que ellos hablan y buscan en información para compartir, sino que también hay cánticos que son alusivos a la creación, al Dios creador, que se pueden utilizar como parte de también esa experiencia. O sea que todo lo que podamos utilizar como recursos para poder adornar, suplementar, para poder completar el proceso educativo es bienvenido. Ellos pueden también dibujar
hacer dibujos, hacer composiciones, crear fósiles a través de arena, con pega. O sea, hay manualidades, hay arte que se puede hacer, hay artesanía que se puede desarrollar, inspirado en todos estos hallazgos científicos y también inspirados en los materiales mismos que encontramos. ¿Será que la competencia que tú tienes es difícil? Porque tú tienes que enfrentarte a otras metanarrativas, a otras versiones acerca de los orígenes. ¿Cuán desafiante es la competencia que tú tienes para poder explicar los orígenes y la ciencia a los niños y adolescentes? Es desafiante porque la inmensa mayoría de nuestros niños y jóvenes reciben instrucción basada en la teoría de la evolución. Muy bien. Cuando esto se hace como un curso obligatorio, donde hay unas restricciones en el pensamiento, el Estado lo muchas veces, oficial, tristemente, viene acompañado de intimidación, de que tienes que aprenderlo de esta manera porque esta es la manera que es, si no vas a tener mala nota. Y denigración en muchas ocasiones. Vemos que nuestros jóvenes están en desventaja y por lo tanto nosotros también, los que educamos con base en la Biblia, con base en la creación, estamos en desventaja ante la situación que trae el joven desde la escuela pública, desde la escuela que enseña estos conceptos. Sí, tratar de explicarle los orígenes, tratar de explicarle la existencia de la vida y tratar de explicarle conceptos bíblicos, a veces se hace difícil por el prejuicio y por las ideas preconcebidas que ya ellos traen por parte de otros instructores y maestros. Y no solamente la arena académica, sino que vemos estos pseudo documentales, porque realmente no tengo otra forma de definirlos, en Discovery Channel, en National Geographic, que presenta como hecho, con unas recreaciones impresionantes, déjame admitirte, impresionantes de cómo estos son los orígenes, millones de años atrás, y tenemos que la tecnología es fascinante, cómo se hacen estas recreaciones de los animales, de las batallas entre ellos, los descubrimientos se hacen en cierto tono. Háblame un poco acerca de cómo Hollywood y estos pseudodocumentales compiten con lo que tú estás tratando de hacer. Bueno, el documental pues viene por una interpretación del autor de esa serie, por una serie de interpretaciones científicas que no necesariamente reflejan la verdad y la realidad de la existencia humana, y vienen muy enriquecidos con unas imágenes y con una narrativa y con una serie de efectos que llaman la atención y se presentan como la verdad. Esto se complica cuando hay unos documentales no necesariamente semicientíficos, que son los documentales de las versiones de Hollywood, por ejemplo, que vienen ya explotando aquellas necesidades que tiene el niño y el joven, por ejemplo. Al niño le encanta la aventura. Pues esos documentales y esas películas están llenas de aventura. Muy bien. Al niño le encantan los colores, las gráficas de movimiento. Todas estas series televisivas y de teatro o de películas internacionales vienen también llenas de este tipo de elementos, el colorido. A los jóvenes les encanta el misterio, les encanta poder descubrir, tener participación en el desarrollo de esa fantasía. Y Hollywood explota todos estos elementos, la fantasía, el color, la dinámica, la aventura y una serie de elementos que presentan como la verdad. Todo esto se integra al pensamiento, se integra a la personalidad, al conocimiento del joven, y a veces tratar de desenredarlos o tratar de que ellos puedan entender lo que es ficción, lo que es simplemente una teoría o una posible explicación versus lo que son los principios que mantenemos nosotros como cristianos. A veces es difícil. Ellos mismos se confunden o le prestan menos atención a lo que dice la Biblia porque están llenos tal vez de unas inquietudes que han recibido de esas producciones cinematográficas. ¿Sabes que entre las razones que entonces tenemos por las cuales algunos de los jóvenes solamente escuchan una versión es porque se presenta en el otro lado, en las otras versiones, de una manera emocionante, mientras que aquellos que presentan en la cosmovisión bíblico-cristiana lo hacen de una manera bien aburrida, lenta, Exacto. de una manera en la cual no llama la atención de nadie. Y no es de sorprendernos. ¿Por qué razón? Esto que despierta la curiosidad y el intelecto, tenemos dos elementos, curiosidad y también la parte intelectual, porque parece ciencia, parece que es la única versión de la ciencia, cuando tenemos
otras versiones de ciencia y tenemos otros científicos que igualmente han hecho su trabajo de campo. Tú recordarás a Raúl Esperante y Tim Standish, que estuvimos recientemente compartiendo con ellos, los cuales ellos hacen, Noemí Durán también, que hace trabajo con las tortugas, que hacen trabajo de campo y que los muchachos no solamente se tienen que conformar con una versión de los eventos. Otra de las razones por las cuales son tímidos algunos adultos cristianos para enseñar acerca de los orígenes o acerca de ciencia. ¿Tú crees que tal vez sea porque ellos no están preparados, no tienen argumentos sólidos? Desconocimiento. Desconocimiento. Sí, lo hay y mucho. De hecho, todavía hay gente que no cree en los dinosaurios. Entonces uno, cuando los mira, cuando aprecia sus comentarios, uno entiende de que están faltos de una exposición a la realidad de lo que la ciencia ha descubierto. O sea, no todo lo que se nos presenta en las explicaciones evolucionistas están alejados de la ciencia. Claro. Y están alejados de cosas que son reales, que están ahí. Y es interesante que muchas personas, por esa vergüenza que les da el desconocimiento, tal vez por esa sensación de no poder llenar las expectativas de su niño o de su joven, no tocan el tema. Se quedan callados. Quedan callados. Yo he tratado de hacer lo contrario, hablar del tema, que el tema se hable. Y si tiene una pregunta, si tiene una duda, que le exprese. Claro. Si tengo la contestación, pues bien, si no, pues voy donde personas como tú, que les encantan estos temas, y entonces compartimos las inquietudes, buscamos las explicaciones y se las damos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Pero hay que tocar el tema, hay que hablar sobre este asunto porque es un asunto real, ahí están las evidencias a través de todo el mundo, y la Biblia nos habla acerca de posibles eventos y situaciones que tienen que ver y se asocian, ¿verdad?, con todo lo que estamos viendo en el planeta Tierra. Tú has mencionado algo que en Latinoamérica no tenemos muchos museos de historia natural. A veces algunos de nuestros países tienen algo de historia del país, pero realmente historia natural antigua o prehistórica realmente no lo hay. Así que tenemos padres que nunca han visto huesos de un dinosaurio. Realmente para ellos es solamente material de Steven Spielberg, se trata de el Parque Jurásico y realmente no existen. Y le dicen, eso es del diablo, eso es una invención. Pero tenemos que admitir, y tú estás expuesto a decenas de estos museos, que estos huesos existen, que estas criaturas caminaron en la tierra, Así es. que ellos son reales, que todavía los seguimos excavando, que tenemos evidencia. Yo tuve la oportunidad de estar precisamente en Argentina, en un área donde se han encontrado varios de estos fósiles, aparte de los fósiles que hemos podido ver en Norteamérica y en otras partes del mundo. Realmente cuando estamos hablando de estos animales, estamos hablando de animales que existieron, que no podemos simplemente decir que son amalgamaciones posteriores o teorías que realmente no reflejan. Cuando hablamos acerca de amalgamaciones, tenemos que definir correctamente de qué se trata. No estamos hablando acerca de los animales que encontramos en el registro fósil. Estamos hablando de mutantes o cosas que realmente hoy no tenemos explicación de cómo poder notarlas en el registro fósil. Pero sí estamos seguros de que hubo brontosauros, de que hubo un tiranosaurio. Tú tienes piezas que pertenecen a ellos. ¿Qué nos puedes contar el rostro de los niños cuando le hablas acerca de los dinosaurios? Cuando hablamos acerca de los dinosaurios es fascinante, porque el tamaño de esas criaturas, la forma que pudieron haber tenido, su interacción con el mundo pasado, pues es cautivante. Y nuestros niños y jóvenes, a través, te digo otra vez, de la motivación que se ha dado a través de las producciones cinematográficas, pues se fascinan. Yo tengo pedazos de huesos de dinosaurios, tengo dientes de dinosaurios reales, tengo algunas réplicas. Acabo de adquirir una cabeza de un pequeño dinosaurio, una réplica. Y cuando se les presenta esta realidad es fascinante. No se puede ocultar. Yo también personalmente he estado en varias partes del mundo, tanto en Europa, en el Medio Oriente, en Canadá, en Estados Unidos, en Centroamérica, y he visto todos esos residuos, todos esos fósiles de estos animales. Es bien importante que los jóvenes entiendan de que nosotros sí le podemos dar una explicación. Nuestro Dios es un Dios maravilloso, es un Dios de variedad, es un Dios que ha permitido que en la naturaleza, que en la vida, que tanto en el ser humano como en la diversidad de la flora y de la fauna, se den una serie de variedades exquisitas.
¿Cómo llegaron las del pasado? ¿Cómo se formaron? ¿Cómo interactuaron? Son muchas cosas, ¿verdad?, que debemos discutir y hablar con nuestros jóvenes. Algunas las entendemos, algunas explicaciones tenemos para muchas de ellas, otras pues están ahí en el suspenso. Pero no permitamos que ese suspenso se convierta en algo que debilite la fe de nuestros niños y nuestros jóvenes. Ellos tienen derecho a comprender y entender las dos posiciones, evolución, creación. Ellos tienen derechos a contrastar las explicaciones. Ellos tienen derechos a no ser intimidados con ninguna de las dos. Ellos tienen derecho a poder entender a su máxima capacidad que nuestro Dios es un Dios de mucho poder y es un Dios que ha permitido y se ha desarrollado ciertas eventualidades en este planeta por ciertas razones. Y ellos tienen derecho a comprender todo eso. ¿Sabes qué? Me gusta cómo tú lo has presentado, porque de eso se trata Ciencia 360. Nosotros no queremos darle un discurso, lavar el cerebro de los niños a solamente aprendan esto. Hablamos con la profesora Schimpf acerca del estilo madrazas en el Medio Oriente, que solamente aprenden una versión. No, queremos exponerlo a todas las teorías, todas las ponencias, las presentaciones, las sugerencias acerca de los orígenes, pero que lo hagan de manera inteligente, que ellos tengan la oportunidad, como tú dices, es un derecho, el derecho al conocimiento y exponerlo. Es interesante que tú eres autodidacta. Tú realmente no has recibido educación formal en paleontología o específicamente en trabajar con geología o trabajar específicamente con una ciencia que se dedique a preservar el pasado. Tú tienes una licenciatura en el área de ciencia, tienes otra en el área de teología, pero lo más que has aprendido de esto ha sido de manera autodidacta. Y así que no te has sentido intimidado de que yo tengo que tener un doctorado para hablar a los jóvenes. Estos padres que nos están viendo, ellos pueden sentirse cómodos en ellos poder explorar, exponerse y no esperar a tener un doctorado y poder ir a un instituto para ellos poder contestar a las preguntas. ¿Cómo te has sentido tú también enfrentándote a universitarios? Porque también he visto que has hablado a grupos de universitarios. Así es, he estado en universidad, he estado en escuelas superiores y he estado en diferentes grupos llevando este tema de la paleontología y la Biblia y hablando acerca de cómo nosotros podemos seguir creyendo y fortaleciendo la fe en el Dios creador a pesar de las varias explicaciones que muchas personas y muchos científicos dan. Es importante que los padres, que los líderes de iglesia, que los pastores se eduquen. ¿Cómo se puede hacer? Óyeme, hay una serie de recursos en internet, libros en la librería cristiana, profesionales que son aficionados, así como este servidor, para buscar de estos temas. Yo quería entender la vida y gracias a Dios, con la palabra de Dios, con los escritos de muchos científicos cristianos, puedo tener hoy día un mejor entendimiento de lo que es la vida y de lo que son las diferentes explicaciones para todas estas manifestaciones de fósiles que vemos en nuestro diario vivir. Nuestros amigos, padres, líderes de iglesia pueden hacer lo mismo. Pueden entender aquellas cosas que tal vez ahora mismo no entienden si se dedican a leer, a estudiar y a buscar recursos de primer orden, de fuentes fidedignas y de científicos que son balanceados y prudentes en sus comentarios. Eso es muy importante porque tenemos tanto allá afuera que hablan temas desde diferentes puntos de vista, desde aquello que es serio hasta lo que es pura especulación o pura fantasía. Así que tú mencionas, hay una serie de criterios que nosotros debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, el Instituto de Geociencia Adventista, que tiene su página web y que anteriormente hemos hablado acerca de las publicaciones gratuitas. Como tú mencionas, hay recursos que son gratuitos. Aquello que parezca demasiado fascinante o emocionante, huesos de humanos que son de tamaños colosales o diferentes sugerencias, debemos tener mucho cuidado. Y como tú has hecho en el pasado, hemos consultado, yo cuando no tengo una respuesta, pues voy a otras personas que son especialistas en el área y te cuidas mucho. Yo puedo dar fe que tú me escribes o me llamas, me presentas el material, lo revisamos y te cuidas mucho de que lo que estés presentando sea algo correcto. Ese sentido, esa posición de aprendizaje, esa humildad, yo la admiro de parte tuya, porque realmente, a pesar de que tienes mucha más experiencia que yo, una experiencia casi prediluviana, no está a ese extremo, pero sí, el humor es parte de lo que tú usas también en las presentaciones. Esa experiencia, pues tienes la amabilidad de compartir con otros en el círculo
de exponentes. Aquella persona que cree que se lo sabe todo y que tiene todas las respuestas, ya se ha descalificado como educador. ¿Qué tú piensas? Así mismo es. Tenemos que ir a fuentes que sean fidedignas. Hay mucha prensa amarilla. Hay mucha gente que enreda hasta los ovnis y los extraterrestres con los fósiles, ¿verdad? Claro. Etcétera, etcétera, etcétera. Nada que ver. Pero es importante ir a páginas que sean serias, de institutos reconocidos. Sí. Te van a brindar o una posición donde se especula acerca de la evolución, o te va a presentar una posición creacionista, ¿verdad? Con los argumentos que se han podido desarrollar y se han podido traer hasta el presente. Quedan muchas incógnitas, hay muchas dudas, pero cada día aparece más evidencia y cada día hay mejores explicaciones a todo este panorama que vemos. Eso es importante también, nosotros ser humildes para aquellas preguntas que no tenemos respuesta. Yo se lo he dicho a los muchachos, mira, de esto tenemos que hablar más adelante. El proceso de glaciación, pues tenemos preguntas, tenemos algunas sugerencias, pero no todas son definitivas y puestas en piedra. ¿Qué llamado tú le harías a los padres, maestros, educadores, que ellos están tratando de hablar de ciencia a los niños? ¿Qué reto, qué invitación tú le harías? A los educadores que puedan exponer balanceadamente a los jovencitos y a los niños a este material sin tener que presionar sus mentes en ningún sentido, para que ellos puedan asimilar y puedan llegar a sus propias conclusiones. A los padres que fortalezcan la fe de los niños. Si su fe es una fe fuerte, sólida, si ellos ven en los padres a un defensor del Creador, si ellos ven en los padres a una persona que alaban al Creador, si ellos ven en los padres a una persona que manifiesta principios de defensa de la creación, de la naturaleza, ellos van a aprender a ser amantes y seguidores del Dios Creador. Es bien importante. Otro asunto es que los niños mismos lean por sí mismos las historias bíblicas que tienen que ver con el diluvio, la creación, Adán, Eva, y que ellos se puedan exponer en primer orden a toda esa temática bíblica y la hagan suya. Esa es su historia, esa es su explicación, y que no solamente le podamos dar versiones acortadas, sino que ellos lo lean del texto bíblico. Cuando nuestros jóvenes están fundamentados en la palabra y están firmes en la fe, puede venir la enseñanza y la filosofía que sea, y ellos van a resistir y mantenerse firmes en estas creencias cristianas. Muchas gracias, Julio C. Javier. Gracias por la influencia que has sido para mí, para mis 4 niños, para tantos niños en Puerto Rico, en Interamérica. Esperamos que el Señor te siga bendiciendo y que nuestros amigos televidentes no se sientan intimidados, que vayan a explorar los temas de la ciencia, que se les pongan a los niños. Ellos están más interesados de lo que ustedes se imaginan. Ellos quieren conocer del Creador en Ciencia 360. Estaremos hablando de cómo relacionar a los niños y adolescentes con el tema de ciencia. Y para eso tenemos nada más y nada menos que al pastor Julio C. Javier, quien es director de jóvenes de la Unión Puertorriqueña. Julio, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Realmente te invitamos para esta ocasión porque aparte de nosotros traer a científicos, expertos en áreas como es la química, la astronomía, la física o la biología, tenemos una preocupación. Para nosotros tener este ambiente de 360, de ir a todos los ángulos, queremos ver cómo tú, como Bienvenidos a Ciencia 360, el programa que toma en serio tus preguntas acerca de ciencia y teología.
Les habla Efraín Velázquez, profesor de Arqueología y Hebreo Bíblico para el Seminario Teológico Adventista Interamericano. En esta ocasión, los niños para la ciencia, cómo cultivarlo, algunas de esas experiencias y cómo los padres y maestros lo pueden aplicar. En primer lugar, ¿qué tú estás haciendo ahora en relación con los niños como educador y cómo estás usando la ciencia en esta fase de tu ministerio? Desde hace 41 años he estado envuelto en estas actividades a través de los clubes de conquistadores de la Iglesia Adventista y a través de las diferentes agrupaciones juveniles. Pero específicamente hace unos 22 años me confronté con la realidad de tener que enseñar a nuestros jóvenes de una forma interactiva y de una forma donde ellos pudieran apreciar material científico y material. Educador de varias décadas en esa área, tú has podido alcanzar la mente y la imaginación de muchos de los jóvenes. Yo tengo que admitir que yo fui uno de ellos, aunque yo era un adolescente, tú eras jovencito también, cuando nos llevabas esos materiales a la academia para esa semana de oración. Yo estaba en 9º grado y realmente fue fascinante ver cómo tú presentabas estos diferentes artefactos que se relacionaban a la Biblia y también se relacionaban a la naturaleza, aprendiendo, yo me imagino también uno de tus mentores, el pastor Eliezer Meléndez. Y tal vez nos pudieses hablar un poco acerca de las razones del interés de que les abriera los horizontes de su mente. Y desde hace unas décadas he estado interactuando con ellos para traerles realidades de la vida y que ellos puedan aprender. Es uno de los objetivos de las especialidades JA, de los jóvenes adventistas, de que nuestros jóvenes aprendan diferentes disciplinas y diferentes conceptos educativos. Nosotros hemos estado trabajando desde hace tiempo con este asunto de la ciencia, especialmente la ciencia aplicada a principios de creación, porque vemos y entendemos que es una realidad que nuestros jóvenes están confrontando cada día. Cómo explicar la vida, cómo explicar